Dale, Ana, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a dar continuidad al curso de retinoblastoma. El día de hoy vamos a abrir clínica y diagnóstico. Yo soy doctora Lilia Bulvarela Velasco, soy R5 de Biología Pediátrica del Hospital General de la Raza. Y primero les quiero poner, Ya les soplaste antes de. perdón, es que no lo había visto. ¿Alguien me puede decir qué ojito es el que estamos viendo aquí? Empecemos con los pediatras. Montar acá está. Izquierdo, derecho. Derecho, izquierdo. A ver, pediatras, a ver. Calma, calma. Bueno, no te pedí. Yo soy Yo sí pedí. Pues siempre la especialidad. Subespecialidad. Es rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Reprobados. Muy bien. Next. ¿Quién es? De los sub. De la sub, ¿qué ojo es? ¿Izquierdo o derecho? El izquierdo. ¿No? Derecho. Derecho. ¿Qué es el derecho? Ok, sí. Es un ojo derecho. Bueno, si me quieren decir y ya corroboramos. Ay, sí, es cierto. Porque Nasal. Sí, es verdad, es verdad. nervio óptico, región nasal. Exactamente. Grande. Entonces, a diferencia de todo el resto de las descripciones que hacemos en oftalmología, ellos ponen todo lo que es medial es nasal y todo lo que está alejado del medio es temporal. Y está escrito que el nervio óptico siempre va a estar del lado derecho. Entonces, si lo vemos en la imagen derecha, pues va a ser un ojito derecho. A diferencia de la mácula, que siempre va a estar contralateral. Entonces, son nuestros dos sitios de referencia para poder decir derecho y izquierdo. Nervio óptico nasal, Siempre. central, más pegado a la nariz, y mácula más pegado hacia la Pues va a ser temporal. Va, es. Para empezar. Ahora, primero les quise poner los métodos de exploración que nosotros como oncólogos pediatras tenemos que hacer a todo paciente que nos envían con sospecha de un retino. Entonces, lo que podemos hacer en consultorio es primero una oftalmoscopia directa. Aquí tiene que empezar nuestro abordaje del paciente. Nos vamos a valer de un oftalmoscopio en donde vamos a dirigir la luz hacia la retina para poder evaluar si podemos ver esa retina o si hay algo que lo esté ocupando. Y este oftalmoscopio nos permite ver una imagen amplificada de 14 16 veces de lo que pues, podríamos ver con nuestro ojito. Y pues tiene diferentes diafragmas, diferentes aperturas para poder evaluar el ojo. La técnica. Está escrito que debemos hacerlo con una luz tenue, una luz apagada. En pediatría, pues la verdad es muy complicado porque el niño no va a cooperar. Entonces, la técnica es que con nuestra mano, nuestro ojo dominante, en ese vamos a poner el oftalmoscopio. Y si vamos a revisar el ojito izquierdo del paciente, lo vamos a hacer con la mano izquierda y el derecho con la derecha, para no estar nosotros entrecruzándonos y impedirnos nuestra visualización. Vamos primero a colocar el oftalmoscopio a 20 a 30 centímetros del ojito que vamos a explorar y vamos a dirigir la luz hacia la pupila. Lo primero que vamos a ver es esto, el reflejo rojo, que eso es un reflejo normal, quiere decir que es una retina íntegra, no hay nada que la esté obstruyendo. Después de identificarlo, nos vamos a acercar lentamente al paciente para poder así ya incidir la luz en la retina y poder evaluar el fondo de ojo. Ahora, nosotros pues no tenemos una formación tan amplia como los oftalmólogos, pero debemos de identificar al menos estas tres zonas para poder evaluar un fondo de ojo normal. Lo primero va a ser nuestra papila del nervio óptico, ¿vale? Debe ser siempre un disco oval, amarillento o rojito, que va a tener vasos que confluyen en su interior y que van a salir de él. Vamos a tener la retina, que es todo nuestro fondo, que está lleno de vasitos y que es de un color rosado o de marrón claro. Y por último tenemos la mácula, que es la parte central de la retina que va a estar donde se van a dirigir directamente los rayos de la luz y que carece en su alrededor de vasos. Nada más está delimitada por todas las arcadas de los vasitos de la retina. Debemos dejar esta parte para lo último porque es la parte más fotosensible, entonces el paciente no va a cooperar si de primera instancia incidimos en ello. Ahora,
Después pasamos a hacer una oftalmoscopia indirecta. Esa no la vamos a hacer nosotros, esa la va a hacer el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque requiere de dilatación pupilar. Entonces aquí el oftalmólogo se vale de un cabezal con unos lentes de una potencia en específico y se va a valer también de un lente convexo que va a fijar a ciertos centímetros del ojito que va a explorar para poder ya darnos una exploración detallada del fondo de ojo. Y nosotros en la consulta también podemos evaluar la agudeza visual de nuestro paciente. Entonces, hay diferentes optotipos que podemos emplear en pediatría. Entonces, lo que nosotros hacemos por el tamaño del consultorio es evaluar solamente la visión cercana. Tenemos la cartilla de Snell, que es la que todos conocemos. Tenemos la cartilla de la E para los niños que todavía no conocen el alfabeto, pero que nos comprenden y nos pueden hacer las señas de en qué posición se encuentra la letra. Y para los niños que no conocen el alfabeto, podemos valernos de la cartilla de Leo, que es por figuritas, una manzana, un cuadrado, una casita. Y con eso nosotros, de igual manera, vienen graduadas y hasta donde llegue a ver nuestro paciente, pues va a ser la agudeza visual que le vamos a dar. Como la mayoría de nuestros niños que van a llegar con retinos son lactantitos, son no verbales, a veces no vamos a poder evaluar esto, pero la agudeza visual en un bebé pequeñito lo podemos ver al acercarle un objeto, acercarle el dedo y que tiene que ocluir el ojo. Si no lo ocluye, pues hay un defecto en su agudeza visual. Ahora, pasando al cuadro clínico. Tenemos ya súper conocido que los signos de retinoblastoma los va a detectar primero el papá o algún familiar. Casualmente le toman una fotografía con flash y un ojito se ve rojo y un ojito se ve blanco, ¿vale? Que es nuestro primer indicio. Pero tenemos otros signos frecuentes. La leucocoria va a estar presente en un 45-60%, el estrabismo un 25%, el ojo rojo y doloroso un 7%, la mala visión o baja visión un 5%, y los síntomas inflamatorios un 3%. Raro el 1% de la neovascularización del iris y ya en estados un poquito más avanzados. Entonces, primero tenemos la leucocoria, signo más frecuente de presentación, y este se debe a que cuando nosotros incidimos con el oftalmoscopio a ver ese fondo de ojo, pues la luz no va a incidir en la retina, la luz incide en el tumor y es lo que podemos ver como ese reflejo blanquecino. Hay ciertos casos en los que hay hemorragia, entonces si ya es antigua la podemos ver como negrocoria, que se va a ver ese ojito completamente negro, o se puede ver un rojo muy oscuro, que va a ser hemocoria, para tenerlo en consideración. El siguiente es el estrabismo. A veces no se va a presentar junto con la leucocoria, sino va a ser un signo aislado que van a encontrar los papás. Se presenta en un 25%, y este se va a deber a que el tumor se encuentra cercano o en la mácula. Entonces altera la capacidad de fusión que tiene ese ojo para la vista primaria y por lo tanto lo desvía. El siguiente es el ojo rojo y doloroso. Este se va a deber a un glaucoma secundario por la infiltración del tumor. Recordamos que la presión normal intraocular es de 21 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro oftalmólogo en su oftalmoscopia indirecta nos debe también de hacer una goniometría o una medición de la presión. Y esto lo podemos evidenciar en el niño con un dolor ocular intenso, mucha fotosensibilidad, edema corneal e incluso puede haber ya lesión del nervio óptico por tanta presión. Clínicamente nos puede llegar un niño con buftalmos, con ese ojito tan grande que ya está protruyendo, y también con hemorragia, con ifema. Ahora, de los menos frecuentes y que nos van a indicar que es una enfermedad avanzada o que está más allá del globo ocular, tenemos los síntomas inflamatorios. Está la celulitis pseudoseptal, que son las primeras imágenes, el pseudohipopión, que está de este lado, y la proptosis. Entonces, quiere decir que ya no es un tumor intraocular, ya avanzó. Y por último, pero pues no menos importante, la neovascularización del iris, que pues se va a deber a que el tumor secreta factor de crecimiento vascular endotelial y por lo tanto le va a permitir esa formación de vasitos alrededor del iris. Entonces se va a manifestar con heterocromía, un ojito de un color y otro de otro color. Pero es así, muy sutil, no es de que se vea un ojo azul y el otro café, no. Y la rubiosis iridis, en donde ya, como vemos en las flechitas, se perdió ese contorno porque están haciendo nuevos vasitos. Ahora, diagnóstico diferencial. Van a ser pacientes que nos van a llegar con leucocoria.
Entonces, como pediatras es un signo de alarma que tenemos que referir a que lo vea el oftalmólogo, sí o sí, para que él nos pueda hacer una valoración completa. Y ya posteriormente, pues nos van a hablar nosotros si llegaran a encontrar algo más. Te los dividí así, en congénitas, genéticas, infecciosas y tumorales, pero hay muchísimas más. Entonces puse como las más importantes. Entonces, hablando de las congénitas, la principal es la catarata. Después sigue la enfermedad de Coats, la vasculopatía fetal persistente, la retinopatía del prematuro y por último el coloboma. De estas, la más frecuente pues, es la catarata en un 60-75%, y esto se va a deber a una opacidad del cristalino que va a estar presente desde el nacimiento o que incluso se puede detectar de manera prenatal. Tiene una incidencia de 3 a 5 casos por cada recién nacidos vivos. Puede ser unilateral en el 30% de los casos y bilateral en un 70%, pero va a estar asociado a enfermedades sistémicas, como el complejo TORCH, principalmente lo describen en rubiola. También puede ser por enfermedades metabólicas como la galactosemia o cromosomopatías como la trisomía 21. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque pues es un paciente que nos llega con leucocoria. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, pues en nuestra consulta, es evaluar ese fondo de ojo. Y vamos a ver una opacidad del cristalino que no nos va a permitir ver ese fondo. Entonces, obviamente se refiere al oftalmólogo, también tiene que hacer una valoración, ver ellos su fondo de ojo y hacer un ultrasonido ocular, que este es el que nos va a decir, ¿es un tumor o no lo es? Entonces, el ultrasonido nos va a decir, hay un disco hiperecogénico en la cámara anterior. Entonces, como podemos ver aquí, toda nuestra retina está libre, no hay nada, es de la cámara anterior. Entonces, ya con eso descartamos que sea el retinoblastoma. La que sigue es la enfermedad de Coats, la gran simuladora del retino. Esta es una vasculopatía retiniana, no tiene una causa conocida, tiene la verdad muy baja incidencia, 0.09 casos por cada 100,000 habitantes. Se va a presentar de forma unilateral casi exclusivamente, un 90% de los casos, y pues se diagnostica en los primeros 12 meses de vida hasta los 9 años, pero incluso encontré artículos que hasta la edad adulta. Entonces, nos van a mandar a este paciente porque va a presentar una leucocoria, ya ahí lo describen como amarillenta, pero esta va a ser secundaria a lo que vemos de fondo, un exudado de colesterol, un exudado lipídico que va a ser tan abundante que va a llegar a desprender la retina y es lo que nos va a dar esta leucocoria. Entonces, nos van a hablar porque es un paciente que va a presentar pantocoria o leucocoria, estrabismo, disminución de la agudeza visual y glaucoma neovascular. Entonces, todos esos son signos de retino. Pero, ¿qué vamos a ver nosotros en el fondo de ojo? Vamos a ver ese desprendimiento de la retina secundario al exudado, que es lo que vemos aquí en la imagen, la tortuosidad de todos esos vasos retinianos que están proliferando y telangiectasias muy prominentes a la periferia. Pero pues igual, si un ojo experto no lo ve, nos podemos valer de otro tipo de estudios. Uno de ellos es la angiografía con fluoresceína, en donde vamos a instilar fluoresceína para poder delimitar así que son vasos los que nos están ocasionando la patología. De igual manera, vemos telangiectasias, aneurismas en forma de bombilla, que son todas estas pequeñas bolitas que vemos ahí, y áreas de fuga, así como el resto de la retina no va a encontrarse vascularizado. Si hacemos una tomografía de coherencia óptica, aquí les puse uno normal, en donde se ven cada una de las capitas que tiene que verse a través de la tomografía, la retina, nuestra mácula, la esclera, el nervio óptico íntegro, la coroides. ¿Vale? Pero un hallazgo muy característico de la tomografía de coherencia óptica de la enfermedad de Coats es que va a haber un edema en la mácula. Entonces, si vemos la muesquita que teníamos arriba donde se debería encontrar la mácula, ya no está. Entonces, eso es muy indicativo de que la enfermedad es Coats. Además que no hay nada, no hay tumor en la retina. No hay nada que nos diga de que aquí hay una masa. Entonces, con eso lo podemos descartar. Luego, nos queda duda. Podríamos hacer una tomografía de cráneo. Ya no están indicadas, pero la podemos hacer. Aquí vamos a evaluar si hay desprendimiento o no de la retina, si hay el exudado, que es lo que se ve, me parece ver como aquí, es el exudado que tiene secundario al desprendimiento también de la retina, y puede en casos avanzados haber calcificaciones, pero van a ser muy, muy pequeñitas. Entonces no es compatible con retino. Nos queda duda de todas maneras. Hacemos una resonancia magnética. Y aquí vamos a ver el desprendimiento de la retina, es toda esta parte que ya está desprendida,
y que vamos a ver es exudado hiperintenso en T1 y en T2, ¿vale? Entonces, todos estos nos sirven para poder decir con seguridad es un COTS en vez de un retina. Pero pues dependemos mucho de quién nos apoye para hacer todos los estudios y para la exploración de fondo de ojo. Hay veces en que solamente se va a corroborar hasta que se nuclea el ojito y ya podemos histopatológicamente decir el diagnóstico. Pasamos a la vasculatura fetal persistente. Esta es una malformación del ojo en donde tiene la incapacidad de revertirse la arteria hialoidea que le va a dar la vasculatura durante la edad gestacional. Es una patología congénita, el 90% de ellos es idiopática y un 10% se asocia que sea autosómica recesiva. Característicamente es unilateral en un 90% de los casos y algo que llama la atención es que dice que vamos a buscar leucocoria y microoftalmia, pero en retino sabemos que hay una patología sindromática que pues es la de lesión del 13Q, que también se va a manifestar por microoftalmia y el retino. Entonces, el fondo de ojo que vamos a ver van a ser vasos muy prominentes, que son todos los que están aquí a la periferia, procesos ciliares alargados, pliegues retinianos, y vamos a encontrar restos persistentes de la arteria hialoidea, que es esta de aquí, que le está dando esa vasculatura. Ahora, sí, pues nos queda duda de lo que estamos viendo, hacemos una geografía y esta nos va a permitir como tal definir si se encuentra o no esa arteria hialoidea permeable que está aquí. Entonces tiene que reforzar, no hay una masa que lo esté obstruyendo, es vascular. Y también podemos hacer un ultrasonido en donde vamos a ver esos restos de la arteria hialoidea. También podemos hacer una tomografía, podemos evidenciar el microoftalmo, que está del lado izquierdo del ojito. No hay calcificaciones, que eso es un dato que nos dice, ok, aquí no hay una tumoración, y vamos a ver un realce en el tejido intravitreal normal. En la resonancia magnética también podemos ver microoftalmos, y vamos a ver una masa retrolental, o sea, está detrás del cristalino, está en la cámara anterior, no toca para nada la retina. Entonces no tendría por qué sugerirnos que sea un retino. E incluso pues puede llegar a desprender la retina. Vamos a ver pues un nivel ahí que es la hemorragia y nuestra retina desprendida. Otro muy importante, la retinopatía del prematuro. Esta pues como ya sabemos es una alteración en donde proliferan de forma normal los vasos sanguíneos de una retina inmadura. Pero pues nos va a orientar un poquito más los antecedentes perinatales del paciente, que va a ser un bebé que nació antes de las 32 semanas, que pesó menos de 1,5 kilos, que estuvo en UCIN, que requiere oxígeno suplementario, y lo vamos a detectar de forma temprana porque está indicado por norma que debemos hacer evaluación de esos ojitos desde que nacen. Entonces se detectan a partir de las 7 a las 9 semanas de vida y va a ser de característica bilateral con progresión asimétrica. Es importante para nosotros porque en etapas tempranas la verdad es que no simula un retino, pero cuando ya hay desprendimiento de la retina, ya sea parcial o completa, pues va a generar la leucocoria y por eso nos pueden hacer sospechar y nos pueden llamar. Ahora, en nuestro fondo de ojo, ¿qué vamos a ver? Una avascularidad retiniana bilateral periférica. Entonces solamente vemos vasitos aquí en el centro. Toda la periferia se encuentra sin vasculatura, solamente es tejido fibrovascular. Puede haber desprendimiento de retina traccional secundario a esto y pues el ultrasonido que vamos a solicitar nos va a demostrar que no hay calcificaciones y nos va a decir, ok, ¿está la retina desprendida o no lo está? Podemos hacer también una angiografía con fluoresceína. De igual manera nos va a dar esta imagen muy característica que tiene áreas de hiperfluorescencia con áreas de fuga, que es la área que vemos que más brilla, y esa línea de demarcación que nos indica hasta aquí llegan los vasos, este resto de la retina está avascular. Es algo muy característico. Para estos pacientes, que pues es una patología bastante ya frecuente, se diseñó la REDCAM, que fue que es un equipo que nos permite evaluar 130 grados de la retina y poder así nosotros delimitar la etapa en la que se encuentra una retinopatía, pero pues también nos sirve para el retinoblastoma, que nos va a comentar más adelante. Y les puse nada más aquí estas características de cuando
no parece un retino porque no hay suficiente neovascularización y no hay desprendimiento de la retina. Y por último, en las congénitas les puse el coloboma, que pues esta es una afección en la falla del cierre de la retina y de la coroides, entonces nos va a dar esa imagen como de una fisura. Es de aparición espontánea, pero puede estar presente en las asociaciones como el Church. El diagnóstico es a cualquier edad, desde niños muy pequeñitos hasta la edad adulta. Característicamente es infranasal, como lo podemos ver en la imagen, y puede ser uni o bilateral. Pero, por ejemplo, aquí nos da la simulación de que pudiera ser un tumor. Claro, en ojos experimentados que se dedican a ver un fondo de ojo, la diferencia va a ser que el área que vemos en blanquecina es un área que está deprimida, a diferencia de un retino que pues es un tumor y tiene que estar sobreelevado, que quiere decir que está creciendo. Y si hacemos un ultrasonido, pues este es el que nos va a dar el diagnóstico como tal para ver esa fisura en donde se va a estar herniando el vítreo y donde va a proyectarse. Ahora, pasamos a las genéticas. Tenemos el 13Q, la vitreoretinopatía, la enfermedad de Norrie y la incontinencia pigmentosa. Son enfermedades, la verdad, bastante raras, pero pues hay que mencionarlas para estar pendientes de que pueden pasar. Entonces, el 13Q es un trastorno pues, genético poco común causado por la deleción del cromosoma 13 y tiene síntomas clínicos muy característicos, que va a ser retraso en el neurodesarrollo, alteraciones craneofaciales que pueden tener micrognatia, hipertelorismo, puente nasal aplanado, como lo vemos en las imágenes, alteración en el sistema nervioso central, generan holoprosencefalia, encefalocelia, defectos del tubo neural, y para nosotros generan, pues hay una deleción del cromosoma 13 que ya vimos que es el más importante en la genética del retinoblastoma, pues va a generar un retino y pues microftalia. También puede presentarse con efectos cardíacos congénitos, alteraciones del tracto genitourinario. De ese no puse una imagen porque evidentemente va a formar un retino, lo vamos a ver más adelante. En la vitreoretinopatía, este es un trastorno vascular hereditario que se caracteriza por una retina vascular, periférica vascular, perdón. Es autosómico dominante con penetrancia al 100%, y en el examen de fondo de ojo lo que vamos a ver es las imágenes muy similares a las de la retinopatía del prematuro. Áreas periféricas avasculares, pero que es un paciente que no tiene antecedente de prematurez, pero sí tiene antecedente familiar de que alguien más haya perdido la visión secundario a esta causa. Y en nuestra geografía, lo que vemos muy similar a la de la retinopatía, solamente que no se ve esa marcada línea de diferencia, pero sí podemos ver el área que está vascular y el área que no está vascularizada. Ahora, puse la enfermedad de Norrie también, extremadamente rara, secundaria pues a la mutación del gen NDP del cromosoma 10, y nos van a llamar porque es un niño que se va a presentar con leucocoria, con cataratas, con microftalia, pero pues también es un niño que va a tener retraso en el neurodesarrollo y va a tener hipoacusia. Nosotros en el fondo de ojo lo que vamos a ver es una masa retrolental, o sea, de cámara anterior nada más, que se va a componer porque la retina se desprendió. Y también puede haber hemorragia. Cámara posterior. Sí, perdón, cámara posterior. No hay. Posterior. ¿Y qué vamos a ver nosotros en el ultrasonido? Pues ese desprendimiento de la retina, que es lo que vemos de este lado, y pues la ausencia de una tumoración en el área de la retina. Y por último, en las genéticas, puse la incontinencia pigmentaria, que también es un trastorno autosómico dominante del cromosoma X, y es mortal en hombres. Solo vamos a ver mujeres que presenten esta enfermedad. Clínicamente, pues son manifestaciones cutáneas que nos van a llamar la atención, con eritema, bulas, vesículas y también alteraciones neurológicas y dentales. Es una enfermedad que se presenta de forma bilateral asimétrica, tiene una edad de presentación a los 12 meses, por lo tanto, pues tenemos nosotros que hacer la evaluación completa. Y el fondo de ojo lo que vamos a ver es una imagen muy similar a la de la retinopatía y la vitreoretinopatía, que es una proliferación fibrovascular periférica, o sea, no hay vasos ahí, va a haber también desprendimiento de retina, y característicamente podemos ver microaneurismas, neovascularización y shunts arteriovenosos. Son todos los de
Ahora, en las causas infecciosas les puse dos, toxocariasis y toxoplasmosis. Entonces, en la toxocariasis, ya sabemos, está causada por el Dermatotoxocara canis. Algo muy importante que debemos de preguntar siempre, convivencia con animalitos, perros y gatos y que estén vacunados y desparasitados. Característicamente se presenta de forma unilateral y nos van a llamar porque es un paciente que va a presentar leucoforia, estrabismo y visión borrosa. Entonces, todas son clínicas de retina. Pero lo que vamos a ver nosotros en el fondo de ojo va a ser esa tracción de la retina. No hay tumor, sino que la leucocoria va a estar denegada por la tracción de la retina. Y por último tenemos la toxoplasmosis congénita, causada por Toxoplasma gondii, que se adquirió durante la gestación. Se genera de forma bilateral y lo que vamos a ver característicamente es esta imagen de acá, que son las retinocoroiditis, ¿vale? Entonces es la que nos van a llamar por leucocoria también, pero no hay tumor. Vamos a ver también membranas retinianas y desprendimiento de la retina si se deja a evolucionar el paciente. Ahora, pasamos a las tumorales. Como el más relevante, el meduloepitelioma, que es un tumor no hereditario del epitelio ciliar. Se asocia en un 5% al blastema pleuropulmonar y tiene una edad de presentación de 2 a 10 años. Entonces, es un diferencial de retino porque se presenta con leucocoria, con disminución de la agudeza visual, con glaucoma e incluso puede acompañarse de catarata. Pero en nuestro fondo de ojo lo que vamos a ver es una masa irregular, color blanco, grisáceo, que está en el cuerpo ciliar, o sea, está muy anterior, es la que vemos aquí. Nuestro fondo está completamente íntegro y dentro de esa masa vamos a ver quistes intratumorales y formación de vasos. Entonces, podemos hacer un abordaje completo, que sería hacer el fondo de ojo, un ultrasonido, en donde vamos a documentar esa masa heterogénea, que tiene pequeños quistes a su interior y que puede llegar a tener calcificaciones, pero también son muy pequeñitas. Si hacemos una tomografía de coherencia óptica, pues podemos delimitar que solamente se encuentra en el cuerpo ciliar. De igual manera, vemos esos quistes intratumorales y que solamente está en la cámara anterior, nuestra retina está íntegra. Continuando la evaluación, una angiografía. Pues vamos a ver esas arterias muy grandes que van a estar ramificadas, que van a surgir de forma periférica, se van a entrecruzar y van a estar en todo el tejido retrolenticular, pero igual, cámara anterior, no nos invade nada atrás. En la resonancia magnética vemos una masa heterogénea, cámara anterior, que es isointensa o ligeramente hiperintensa en T1 y en T2 va a ser hipointensa comparada con el vítreo. Y el otro que les puse es el amartoma astrocítico, que también es un tumor retiniano benigno que está compuesto principalmente por astrocitos, por eso su nombre, que el fondo de ojo lo que vamos a ver nosotros son tumores muy sésiles, que son los que están aquí al fondo, apenas se alcanzan a ver, que puede tener pequeñas áreas de calcificación, y si hacemos una angiografía, pues vamos a ver un patrón reticular de vasitos muy finos. ¿Vale? Ahora ya pasamos a la interesante, lo que nos toca hacer a nosotros para evaluar a un paciente con sospecha de retina. Entonces, les puse aquí una tablita en lo que vamos a hacer cuando llega nuestro paciente a la consulta. Primero, pues un examen externo en donde vamos a tratar de buscar si hay una anomalía facial, si tienes ante ti un síndrome de lesión del 13Q, si el niño sí tiene estrabismo, si tiene edema, si tiene heterocromía. Vamos a evaluar esa agudeza visual. En tumores muy pequeños puede estar normal, pero en tumores un poco más grandes ya puede encontrarse disminuida o abolida. Va a estar característicamente elevada la presión intraocular. En reflejo, pues vamos a ver la leucocoria. Y vamos también a evaluar pues la conjuntiva, la esclera, la córnea, por parte del oftalmólogo, claro está. Y él también nos va a describir de forma en la oftalmoscopia indirecta, el vitrio, el disco óptico, la mácula, y de primera instancia pues vamos a pedir un ultrasonido para poder así evidenciar la masa, si tiene o no calcificaciones y si está desprendida o no la retina. Ahora, ¿qué me tienen que reportar mi oftalmólogo para poder decir hizo una evaluación completa y puedo estar segura que se trata de un retino? Debe incluir
la ubicación del tumor, qué tamaño tiene, si hay uno o más tumores y de cada tumor decir en dónde está, qué tamaño tiene, qué patrón de distribución va a tener ese tumor, qué relación tiene con el nervio óptico y la mácula, quiere decir qué tan cercano se encuentra a ellos, si tiene o no desprendimiento de retina, si hay presencia de líquido suprartiniano y la presencia de siembras vítreas o suprartinianas. Entonces, eso debe contenerlo sí o sí un reporte de una oftalmoscopía indirecta. Si pedimos una angiografía con fluoresceína, un retinoblastoma debe verse como en la imagen, vasos dilatados, agrandados que se introducen a través del tumor, tiene áreas de fuga, se va a ver muy hiperfluorescente por esa alta vascularidad. No es que la pidamos de rutina, pero si tenemos duda diagnóstica con todas las demás que simulan, este es un estudio que nos permite diferenciarlo. Y en caso de que ya estemos tratando un retino, también nos permite evaluar cómo ha respondido al tratamiento después de la quimioterapia intraarterial. También podemos solicitar una biomicroscopía ultrasónica, que esta nos va a dar imágenes del segmento anterior que a lo mejor no podemos ver directamente, y es fundamental para pues evaluar la extensión del retinoblastoma en cámara anterior. Y pues aquí lo que vemos es la extensión del tumor y cuando ya tenemos un paciente diagnosticado con retino y está en terapia con quimioterapia intravítrea, este es un estudio que nos permite determinar el sitio de entrada para poder instilar ahí en la quimioterapia. Otro estudio que podemos pedir, la tomografía de coherencia óptica, que pues está como más encaminada a cierto tipo de retinos, que van a ser tumores retinianos crípticos, recidivas retinianas, haya la presencia de una lesión preinvasiva, para delimitar si hay invasión o no a coroides, como ya las vimos, porque estos son fondos de ojo, pero los que estamos acá son las tomografías, entonces podemos ver cómo van protruyendo esos tumores. Vale. Otro es la RedCam, que como ya les comenté, pues es un sistema casi diseñado para pediatría, en donde vamos a evaluar el tumor, nuestro nervio óptico y los cambios vasculares y post-tratamiento cuando ya hayamos iniciado una terapia de salvamento. Aquí les puse una imagen, las que estamos arriba es un retino al diagnóstico, pretratamiento y cómo se ve post-tratamiento, la involución de ese tumor, la involución de los vasitos, que quiere decir que ha tenido respuesta con una sola sesión. Podemos pedir también un ultrasonido oftálmico, en donde nos va a permitir delimitar la masa, ver las áreas de calcificación, si tiene un desprendimiento de retina, si nos llegara a quedar pues la única. Tomografía. La puse porque probablemente en nuestros centros no vamos a tener a la mano un resonador, pero técnicamente ya no se recomienda usar por el alto riesgo de oncogénesis radioinducida. Ya sabemos, la lesión del 13Q, entonces si nosotros le damos un factor más, predisponemos a una neoplasia. ¿Y qué podemos ver? Vamos a ver una masa retrolental que realza el contraste y que pues suele estar calcificada, pero pues no es de rutina ya. Lo que sí debemos de pedir es una resonancia magnética contrastada de cráneo y órbitas. Se debe sugerir que los cortes sean súper finos, de igual o 2 milímetros, para poder nosotros evaluar el nervio óptico en toda su extensión. Y pues este es un estudio que nos va a permitir delimitar el tumor, si hay invasión o no al nervio óptico, si tiene extensión extraocular y si hay enfermedad intracraneal. Entonces, les puse aquí una bonita lista de todo lo que debe tener una resonancia magnética en su reporte. Y si no lo tiene, pues lo tenemos que buscar. Entonces, tiene pues las características tumorales. Lo primero es la intensidad de señal. Característicamente, el retino se va a manifestar en T1 con lesiones hiperintensas y en T2 lesiones hipointensas. Entonces, es lo primero que debe estar descrito. Después de eso, pues de qué lado se encuentra el tumor, ¿no? El patrón de crecimiento, qué tamaño tiene, qué ubicación tiene, si está cercano o no al nervio óptico y la presencia de oftalmia ya en casos avanzados. En caso de la extensión del tumor, cuando todavía está pues contenido, si invade o no al nervio óptico, si invade ya la vaina meningia,
si invade coroides o si invade esclera, también lo tenemos que describir. Si hay ya extensión extraocular, si ya llegó al segmento anterior, qué profundidad tiene en esa cámara anterior y si ya llegó incluso hasta el cuerpo ciliar. También lo debemos de describir. Y pues a nivel del sistema nervioso, buscar intencionadamente si hay alguna tumoración extra, supra o paracelular, si hay metástasis leptomeningeal, si tiene también el paciente alguna malformación. Ahora, muy importante ver nosotros las calcificaciones. No todos los retinos lo van a hacer, pero debemos buscarlas intencionadamente. Se debe de pedir una secuencia T2 porque es en donde vamos a ver nosotros esas pequeñas áreas de calcificación que podemos ver aquí. Perdón. Y nuestro nervio óptico, muy importante. Les puse cómo debe verse normalmente y cómo vamos a sospechar en que esté invadido. Entonces, lo normal es que sea simétrico, hipointenso, que esté bien definido donde termina la papila y donde inicia el nervio, que no tenga extensión a ningún lado. ¿Cuándo sospechamos que esté invadido el nervio? Cuando hay engrosamiento focal o difuso, cuando se ve hiperintenso en T1 e hipointenso en T2, como la lesión del retino, que hay una pérdida en ese espacio donde termina la lámina cribosa, quiere decir que el tumor se ha extendido hasta nuestro nervio, que hay realce después de la administración del contraste con gadolíneo y pues más evidentemente pues una masa ya intraocular o hasta incluso al quiasma. Entonces, les puse estas imágenes en donde ya se perdió esa simetría del nervio óptico, ya no se ve así, y las flechitas están señalando esa disrupción que hubo entre la papila y el nervio óptico que ya pasó la lámina cribosa, entonces ya es una enfermedad que está invadiendo nuestro nervio óptico. Y por último, para evaluar también la enfermedad extraocular, no nada más es el nervio, sino también es evaluar la coroides y evaluar la esclerótica. Entonces, no encontré una imagen característica, pero lo escriben como rubor coroideo, que se encuentra hiperintensa la coroides y que también la esclerótica se puede encontrar hiperintensa en T2 y que vamos a ver una deformación que ya no se encuentra esta. Ya está deformada la estructura de la unidad de la. Ajá, ya está destruido. Y sería todo. Brian, el niño que tenemos con enfermedad progresiva, el que ha estado ingresando por quimioterapia, ¿ustedes saben cuál, verdad? Sí. Ese niño cuando abre ese expediente y tiene la imagen del diagnóstico, porque acuérdense que él llegó un año después, lamentablemente, pero ese niño, la imagen de la resonancia del diagnóstico tiene así ese mismo cambio que se ve ahí, con infiltración a todo hacia abajo, pero en la parte de atrás. Y es por eso que, en la parte es el ojo izquierdo y está en la parte externa es donde se observa esa imagen ahí. Entonces, desde ahí, ¿por qué es importante tener ese estudio de imagen? O sea, de todo, digo que ahora es importante, pero porque es más importante la resonancia magnética antes del siguiente procedimiento que vayamos a hacer. Entonces, a ver si ya el estadiaje y ver si lo, o sea. Yo ya de ahí yo me puedo estar dando una idea. Y entonces, a quien me toque dar patología, histopatología, con yo tener esa imagen, con mayor razón, yo tengo que ser muy incisiva con el patólogo para que me determine lo que yo ya por imagen estoy observando. Entonces son esos datos que ya definitivamente en la resonancia se vienen observando. ¿Ok? Excelente, muy bien. Y pues diga que nunca va a tener duda diagnóstica. Hemos enucleado COAS, que se veía como leucoporia. A la exploración oftalmológica era retino. Todo lo demás, eco, resonancia, era retino.